El aire en Alaska se corta con la tensión. No es una simple brisa polar, sino una atmósfera cargada de presagio, donde cada soplo parece transportar el peso de decisiones inminentes. Un encuentro crucial, de repercusiones incalculables, está por suceder en esta remota pero estratégica ubicación, lejos de las luces de los grandes escenarios políticos mundiales, pero en el centro mismo de una encrucijada global. El destino de la paz mundial pende de un hilo, balanceándose precariamente sobre el abismo de un conflicto que amenaza con engullir continentes enteros. La pregunta flota en el ambiente, densa y opresiva, como la niebla ártica que envuelve los paisajes circundantes. Imaginen la escena con vívidos detalles. Dos figuras antitéticas, cada una con un estilo y una reputación diametralmente opuestos, están a punto de sentarse a una mesa. Una de ellas, la encarnación de la serenidad calculada, la paciencia estratégica y una inquebrantable determinación, con una trayectoria política forjada en el ajedrez geopolítico. La otra, una ráfaga impredecible de amenazas grandilocuentes, promesas volátiles y cambios de postura desconcertantes, cuya imprevisibilidad es tanto su sello personal como una fuente constante de ansiedad para aliados y adversarios por igual. El viernes no será un día cualquiera. Se perfila como una jornada decisiva, un momento bisagra en la historia reciente, donde una única reunión podría redefinir por completo el conflicto en el vecino occidental, alterando el equilibrio de poder global y trazando nuevas líneas en el mapa de la influencia internacional. El expresidente estadounidense, Donald Trump, en su característico estilo directo y sin rodeos, ha dejado claro su mensaje, envuelto en una pátina de ultimátum. Si no obtengo las respuestas correctas, advirtió con su habitual tono desafiante, no habrá una segunda reunión. Esta declaración, pronunciada con la confianza de quien cree ostentar una posición de fuerza innegociable, resuena como una amenaza directa, un envite audaz que busca establecer condiciones desde el principio. Pero la pregunta subyace, carcomiendo la certeza de su bravuconada. ¿Es esta una verdadera y calculada amenaza con peso diplomático? ¿O es simplemente una elaborada interpretación, una parte intrínseca de su personaje mediático y político, diseñada para el consumo público y la proyección de una imagen de negociador implacable, más que para una intención real de cumplir con sus advertencias? La historia reciente de sus propias promesas sugiere que la línea entre la retórica y la realidad, en su caso, es difusa y extremadamente maleable. Este mismo Donald Trump, con una audacia que raya en la fantasía, prometió en su momento que terminaría la guerra en apenas 24 horas. Un plazo tan ambicioso que, para cualquier observador de la geopolítica, sonaba a fantasía o a un mero eslogan de campaña, por decirlo menos. Luego, en una escalada de plazos que reflejaba su particular aproximación a la resolución de conflictos, nos ofreció 50 días. Después, en una contracción aún más drástica, redujo la expectativa a 10 días. La fecha límite del 8 de agosto, cargada de la tensión de sus propias promesas, llegó y pasó sin pena ni gloria, sin que ninguna de sus grandilocuentes aseveraciones se materializara. Se impusieron las sanciones devastadoras que tanto anunció, aquellas que supuestamente desmantelarían la economía de sus adversarios y forzarían una rendición incondicional. No, ni una sola se hizo efectiva. ¿Se materializó el tan cacareado alto el fuego, poniendo fin a la carnicería en el campo de batalla? Tampoco. Este es el patrón de comportamiento de un hombre que, con una notable autoconfianza, se autoproclama maestro de las amenazas. Su palabra, en efecto, cambia con la caprichosa inconstancia del viento, adaptándose a la conveniencia del momento o a la audiencia a la que se dirige. Un ejemplo flagrante de esta dualidad retórica se manifestó el 11 de agosto, cuando Trump se burló públicamente del presidente del país en el mapa 404, insinuando con desdén que debería ceder territorio, una sugerencia que socavó los esfuerzos diplomáticos de sus propios aliados. ¿Sorprendidos por tal contradicción?
Apenas 2 días después, el 13 de agosto, en un giro narrativo digno de un drama teatral, calificó una llamada con el mismo líder como una conversación 10 de 10, amistosa, productiva, ejemplar. Incluso fue más allá, sugiriendo la posibilidad de una segunda reunión tripartita entre él, Vladimir Putin, y el presidente del vecino occidental. Un escenario que apenas 48 horas antes parecía impensable tras sus comentarios despectivos. ¿Qué significa esta flagrante contradicción? ¿Es una estrategia calculada para desorientar, una forma de diplomacia espectáculo, o es simplemente un síntoma de una inestabilidad inherente en su proceso de toma de decisiones, un reflejo de su enfoque transaccional y egocéntrico de las relaciones internacionales? Esta pregunta es crucial para comprender la fiabilidad de cualquier acuerdo en el que pueda participar. Desde nuestra perspectiva, observando estos cambios drásticos y erráticos, lo que se percibe es una constante redefinición de la verdad y la intención. Una volatilidad que, lejos de generar confianza, alimenta la incertidumbre y el cinismo en la escena global. Es la antítesis de la estabilidad necesaria para una diplomacia efectiva. Mientras tanto, lejos de los despachos donde se tejen y destejen las redes diplomáticas, en el frente de batalla, la realidad militar es brutal y despiadada, ajena a las fluctuaciones retóricas. El ejército ruso avanza rápidamente, con una determinación y una fuerza que desmienten cualquier narrativa de estancamiento. Los informes de inteligencia y los análisis sobre el terreno confirman un avance significativo y alarmante entre las ciudades estratégicas de Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinovka y Pokrovsk. Esta línea de defensa, fuertemente fortificada con años de preparación y recursos occidentales, es el último bastión al oeste de Donetsk, un nudo vital en la red de comunicaciones y abastecimiento del país en el mapa 404. Su caída tendría consecuencias devastadoras. Los reportes más recientes indican que Donetsk, la capital provincial y un objetivo primordial, podría caer completamente en manos rusas en tan solo 2 o 3 semanas. Este escenario, si se materializa, no solo implicaría la pérdida de una ciudad clave, sino que, como advierten los analistas militares, rompería la columna vertebral de la defensa del país en el mapa 404, colapsando su capacidad de resistencia organizada y abriendo el camino para un avance ruso más profundo y rápido hacia el oeste. Rusia ya ha logrado recuperar la totalidad de la región de Lugansk, un hito significativo en sus objetivos territoriales iniciales. Además, sus fuerzas están avanzando implacablemente en Gerson, asegurando el control de importantes infraestructuras y consolidando su presencia en el sur del país. Se reporta que han avanzado entre 10 y 20 kilómetros en el último día, una velocidad que subraya la intensidad y el éxito de la ofensiva actual. Es, en efecto, una ofensiva imparable, que consume terreno y recursos de su adversario a un ritmo alarmante. La situación es crítica, teñida de una urgencia palpable. En este contexto de avance militar inexorable, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha sido categórico y contundente en sus declaraciones, eliminando cualquier ambigüedad sobre sus posiciones. La disposición territorial de la Federación Rusa está consagrada en la Constitución de nuestro país. Esto lo dice todo, declaró un portavoz, enfatizando la naturaleza inalienable e innegociable de sus reclamaciones. El mensaje es cristalino. No hay ni habrá negociación posible sobre el estatus de Crimea, Donetsk y Lugansk. Estas regiones, argumenta Moscú, votaron en referéndums organizados por Rusia para regresar a Rusia, una acción que Moscú considera legítima y vinculante, aunque la comunidad internacional en su mayoría lo rechaza como una anexión ilegal. ¿Es esta entonces una posición verdaderamente innegociable? ¿Un punto final en cualquier diálogo futuro? ¿O es una postura maximalista diseñada para ejercer presión? Y, lo que es más importante, ¿cómo afectará esta rigidez y esta doctrina territorial las conversaciones futuras, si es que llegan a producirse de manera significativa,
Ante la ausencia de un terreno común para el compromiso, la brecha parece insalvable. La inconsistencia manifiesta de Donald Trump en sus declaraciones y acciones socava profundamente la credibilidad no solo de su figura política, sino de Estados Unidos como actor diplomático fiable en el escenario mundial. Cuando el líder de una potencia global emite ultimátums un día y los contradice al siguiente con elogios, la diplomacia se reduce a una farsa, a un mero espectáculo de retórica sin sustancia, despojándola de la seriedad y la previsibilidad que requiere la resolución de conflictos complejos. Las palabras pierden su peso y las promesas su valor. Sir. Paralelamente, la expansión persistente e incesante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, hacia las fronteras orientales y la construcción de bases militares avanzadas, como las ubicadas en Rumanía, Polonia o el centro de entrenamiento de Yavoriv, cerca de las fronteras rusas en el país en el mapa 404, son percibidas por Moscú no como medidas defensivas, sino como una amenaza directa a su seguridad nacional. Esta aproximación progresiva, que incumple presuntas promesas hechas a Rusia tras la caída de la Unión Soviética de no expandirse ni una pulgada hacia el este, aumenta exponencialmente el riesgo de un conflicto directo, elevando la tensión a niveles peligrosos. Además, y de forma particularmente alarmante, el despliegue de bombas nucleares tácticas en Europa, por primera vez en 17 años, representa una clara y calculada provocación. Este movimiento, interpretado como una escalada de la disuasión nuclear, sugiere una preparación para un enfrentamiento de proporciones catastróficas. Estamos, como muchos temen, al borde de la Tercera Guerra Mundial, con cada paso en falso acercándonos al abismo. La situación en Donbass es fatalmente crítica, una tragedia humana y militar que se desarrolla a cada hora. Si las defensas clave en Pokrovsk, Kramatorsk y Slaviansk, pilares de la resistencia del vecino occidental en la región, caen bajo el implacable avance ruso, la columna vertebral de su defensa se romperá de manera irreparable. Esto no solo implicaría la pérdida de territorio, sino que podría llevar a una derrota rápida, y de hecho, al colapso del control gubernamental sobre vastos territorios cruciales en el este y el sur del país. ¿Está el Occidente, con todas sus declaraciones de apoyo y suministros de armamento, verdaderamente preparado para este colapso inminente? ¿O subestima la determinación y capacidad rusa? Mientras tanto, las sanciones occidentales, impuestas con la intención de paralizar la economía rusa y forzar un cambio de rumbo, no solo no están funcionando como se esperaba, sino que están produciendo un efecto boomerang. Lejos de aislar a Rusia, estas medidas draconianas, que también han afectado a países como India y Brasil por su comercio con Moscú, están de hecho fortaleciendo la alianza BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, impulsando a estas naciones a buscar alternativas al sistema financiero y comercial dominado por Occidente. Este movimiento estratégico debilita la influencia económica de Estados Unidos y Europa, acelerando la desdolarización y la formación de un nuevo orden multipolar. La reciente pérdida de un contrato de 35.000 millones de dólares con India, que optó por proveedores rusos en lugar de estadounidenses, es un claro y doloroso ejemplo de cómo estas políticas se vuelven en contra de sus propios promotores. Es un boomerang que golpea donde más duele, en la economía y la credibilidad. Queremos saber su opinión, la de usted que nos lee y nos observa desde su propia realidad. Deje su comentario, comparta sus reflexiones. ¿Qué consecuencias, tanto directas como indirectas, ve usted para su propio futuro y el de su comunidad en este complejo tablero geopolítico? Su perspectiva es invaluable. Según Larry Johnson, un veterano analista de la CIA con una profunda comprensión de las dinámicas de poder y la psicología de los líderes, Donald Trump es inseguro, una observación que, de ser cierta, arroja una luz distinta sobre su comportamiento público. Johnson sugiere que Trump necesita caer bien, una necesidad de aprobación que se traduce en su constante búsqueda de la atención y el aplauso,
incluso si para ello debe sacrificar la coherencia o la predictibilidad. No es un tipo muy decisivo en el fondo, afirma Johnson, pero lo compensa al interpretar un personaje en público, una actuación constante diseñada para proyectar una imagen de fuerza y determinación. Sus bravuconadas, sus amenazas altisonantes y sus ultimátums, por lo tanto, no son necesariamente indicativas de una verdadera determinación estratégica, sino que son principalmente para el consumo público, parte de un show político que busca mantener a sus bases electorales comprometidas y a sus adversarios desorientados. ¿Es entonces toda su política exterior solo un elaborado espectáculo, una pieza de teatro grandilocuente diseñada para maximizar su propia imagen y beneficios políticos? En una línea similar, el renombrado erudito en relaciones internacionales John Mearsheimer, conocido por su teoría del realismo ofensivo, sugirió que Trump solo buscaba una forma de salir de una situación de sanciones que él mismo había creado. Esta interpretación sugiere que muchas de las sanciones impuestas por la administración Trump, a menudo de forma unilateral y sin una clara estrategia a largo plazo, terminaron atrapando a la propia política exterior estadounidense en una red de restricciones autoimpuestas. Fue entonces su supuesta búsqueda de una negociación, en realidad un escape personal, disfrazado de iniciativa diplomática, una forma de liberarse de las ataduras de sus propias decisiones sin admitir un error. Se insinúa, y esta es una versión que ha ganado tracción en ciertos círculos de inteligencia, que la CIA informó a Trump sobre la peligrosa situación en la que se encontraba el ejército del país en el mapa 404 en el campo de batalla. Esta evaluación cruda y sin adornos de la realidad militar, que contrastaba fuertemente con las narrativas optimistas que a menudo circulaban en los medios públicos, podría haber influido decisivamente en su repentino cambio de postura sobre la duración y la viabilidad de la guerra. Recibió Trump, en ese momento, una dosis brutal de realidad, un despertar a la verdadera magnitud del desastre militar que se estaba desarrollando, obligándolo a reconsiderar sus plazos y promesas. Esta posibilidad es intrigante y ofrece una explicación a su notoria inconsistencia. Aquí surge una versión aún más inquietante, una que requiere confirmación independiente y que se mueve en el terreno de la especulación geopolítica de alto nivel. Se rumorea que a Armenia y Azerbaiyán, dos naciones caucásicas con una historia de conflicto territorial y una posición estratégica delicada entre potencias, se les prometió en secreto la membresía en la OTAN. Esta sería parte de un acuerdo de paz más amplio y ambicioso, orquestado directamente por la administración Trump, con el objetivo de reconfigurar la geopolítica regional. Sin embargo, una jugada de esta magnitud no carecería de enormes riesgos. Escalaría drásticamente las tensiones con Rusia, que ve el Cáucaso como su patio trasero, y esfera de influencia vital, y con Irán, que comparte fronteras con ambos países y teme un cerco de fuerzas hostiles. Estamos ante un escenario donde Estados Unidos se erige, una vez más, como un manipulador global, moviendo piezas en un tablero complejo, sin considerar plenamente las consecuencias impredecibles y las reacciones de otras potencias regionales. Hay otra teoría, aún más impactante y polarizante, que circula en ciertos análisis. Esta sugiere que el líder del vecino occidental, cuyo liderazgo ha sido ensalzado por Occidente, podría estar aturdido por el consumo excesivo de cocaína. Una afirmación grave que busca socavar su credibilidad y deslegitimar su resiliencia. Alternativamente, se plantea que su entorno le miente sistemáticamente para explicar su farol ante la inminente y cruda realidad de una derrota militar. Esta es una afirmación profundamente deshumanizadora, diseñada para desacreditar no solo al líder, sino también la resistencia y el sacrificio de su pueblo, transformando su lucha en una farsa o en la patética consecuencia de una adicción. Busca generar simpatía por el lado ruso al presentar al oponente como moralmente comprometido. El objetivo final de Occidente, según esta narrativa propagada por círculos prorrusos y ciertos analistas críticos, no es la cooperación,
la estabilidad regional o la promoción de la democracia, sino la ambición geopolítica de destruir a Rusia. ¿Por qué esta enemistad implacable? Porque según esta misma narrativa, Rusia ya no es la Unión Soviética comunista, un enemigo ideológico del pasado. En cambio, se ha transformado en un Estado nacionalista cristiano que de manera abierta y militante promueve valores tradicionales y conservadores, desafiando el progresismo liberal occidental. Esta victimización de Rusia, presentándola como el blanco de una cruzada ideológica occidental, demoniza a Occidente, retratándolo como el verdadero villano de la historia, movido por una agenda de dominación y aniquilación cultural. En este complejo juego de intereses y percepciones, Donald Trump parece desesperado, no tanto por la paz o la justicia, sino por ganar de cara a su electorado y a su legado personal. Su deseo primordial es aparecer como un negociador exitoso, como el único capaz de resolver conflictos, para fines políticos internos, especialmente con vistas a futuras elecciones. Todo esto, a pesar de su inconsistencia notoria y sus cambios de postura que confunden a propios y extraños. Su búsqueda es, en última instancia, una salida de la guerra que lo beneficie personalmente, que le permita reclamar una victoria retórica sin asumir las complejas responsabilidades de un verdadero arquitecto de la paz. Vladimir Putin, en contraste, se presenta con una agenda más definida y de largo plazo. Su motivación principal, desde su perspectiva, es la defensa de la seguridad de Rusia contra lo que percibe como la expansión implacable y amenazante de la OTAN hacia sus fronteras, una violación de esferas de influencia históricamente reconocidas. Además, busca consolidar el control sobre los territorios liberados, asegurando su integración en la Federación Rusa mediante referéndums y una fuerte presencia militar. Quiere forzar el fin del conflicto en sus propios términos, términos que garanticen la seguridad y la influencia rusa. Fundamentalmente, busca fortalecer un nuevo orden mundial multipolar a través de la expansión y consolidación del bloque BRICS, que actúa como un contrapeso económico y político a la hegemonía occidental. En este escenario, la posición de Putin es clara. No cederá terreno, su determinación es férrea y su estrategia, a diferencia de la de Trump, parece tener una coherencia a largo plazo. El líder del país en el mapa 404, por su parte, mantiene con firmeza la narrativa de la victoria, a pesar de las adversidades en el campo de batalla. Esta postura, aunque pueda parecer desconectada de la cruda realidad militar, responde a una necesidad imperiosa, la de asegurar el apoyo occidental continuo y evitar el colapso de la moral tanto de sus tropas como de su población civil. Al ignorar públicamente la gravedad de la situación militar, busca evitar el colapso de la legitimidad de su gobierno y la deserción de sus aliados. Occidente y la OTAN, en este análisis, no son actores neutrales sino defensores de su propia hegemonía global. Su estrategia, se argumenta, consiste en intentar socavar a Rusia, utilizando al país en el mapa 404 como un peón en un juego geopolítico más amplio, cuyo objetivo final es expandir su influencia militar y política hasta las fronteras rusas, estableciendo un cordón sanitario que debilite permanentemente a Moscú. La batalla de Debaltsevo, en 2015, es un momento clave y un precedente fundamental en la mente de Putin. En aquel entonces, las milicias de Donbass, con un apoyo significativo, pero aún no declarado abiertamente de Rusia, estaban a punto de infligir una derrota decisiva al ejército del vecino occidental, que se encontraba cercado y al borde del aniquilamiento. Fue Angela Merkel, la entonces canciller de Alemania, quien suplicó personalmente a Putin una tregua para permitir la retirada de las tropas atrapadas. Putin, en un gesto que él mismo admitiría más tarde como un error, tontamente aceptó la propuesta, lo que llevó a la firma de los acuerdos de Minsk II. Estos acuerdos, que Putin considera que Occidente nunca tuvo la intención de cumplir, permitieron al ejército del país en el mapa 404 reagruparse y rearmarse, prolongando el conflicto. Posteriormente, Putin lamentó profundamente haber cedido en aquel momento y ha prometido,
con la determinación de quien ha aprendido una lección dolorosa, no repetir el error. Este es el precedente directo para la férrea determinación actual de Putin de no ceder terreno y de llevar el conflicto hasta sus últimas consecuencias, garantizando sus objetivos de seguridad a largo plazo. Suscríbase a nuestro canal para siempre saber la verdad de primera mano, sin la distorsión de la publicidad o la propaganda. Existimos y podemos mantener nuestra independencia solo gracias a su valioso apoyo. La memoria histórica rusa está profundamente marcada por haber sido invadida 3 veces en los últimos 125 años, episodios catastróficos que han dejado una cicatriz indeleble en la psique nacional. La invasión napoleónica de 1812, la Primera Guerra Mundial, y de manera más devastadora, la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra Mundial, de 1941-1945, donde perdieron decenas de millones de vidas, justifican desde la perspectiva rusa la creación de estados tapón en Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial. Esta justificación histórica explica su preocupación actual y obsesiva por la seguridad fronteriza y su profunda aversión a la presencia militar de alianzas hostiles en su periferia inmediata. El mapa del Donbass, simbólicamente reconocido como el corazón de Rusia en mapas soviéticos tempranos, refuerza la pertenencia histórica y cultural de esta región a la esfera rusa, más allá de las fronteras administrativas actuales, dotándola de un significado casi místico. La ley Magnitsky, iniciada por el empresario Bill Browder tras la muerte en prisión de su abogado Sergei Magnitsky, se presenta, desde una perspectiva rusa, como una de las primeras y más influyentes sanciones con una clara agenda ideológica occidental, diseñada para interferir en asuntos internos rusos bajo el pretexto de los derechos humanos. Es una historia compleja, donde las narrativas de justicia y geopolítica se entrelazan de manera inextricable. El doble discurso de Trump es impactante y consistentemente desconcertante. La burla pública del 11 de agosto, seguida por la calificación de la llamada telefónica del 13 de agosto como 10 de 10, evidencia su inconsistencia y revela la naturaleza profundamente performática de su política exterior. Sus declaraciones no son tanto comunicados de intenciones, sino herramientas para moldear percepciones, confundir a los adversarios y satisfacer a su base política. La OTAN, por su parte, ¿es realmente una alianza puramente defensiva o un instrumento de expansión y, desde la perspectiva rusa, de destrucción del equilibrio de poder? Las sanciones unilaterales de Estados Unidos a Brasil e India, impuestas bajo la premisa de la alineación con la política de Washington, han provocado que ambos países, potencias emergentes con gran peso económico y demográfico, cancelen acuerdos multimillonarios con empresas estadounidenses y europeas. Esta presión los ha empujado aún más a la órbita de BRICS, fortaleciendo sus lazos con Rusia y China. Es el efecto boomerang de la política exterior de Washington, que en lugar de aislar a sus objetivos, los unifica y los fortalece en alianzas alternativas, debilitando la propia posición de Estados Unidos. El despliegue de bombas nucleares en Europa, incluyendo una base en el Reino Unido, por primera vez en 17 años, es una provocación directa y escalofriante. Más allá de la retórica de disuasión, es una señal inequívoca de preparación para una confrontación a gran escala. Un recordatorio de que la guerra nuclear, impensable durante décadas, ha vuelto a ser una posibilidad latente. Desde la perspectiva rusa, la expansión persistente de la OTAN hacia el este es la causa raíz y fundamental del conflicto actual. La perciben no como una medida de seguridad colectiva, sino como un intento descarado de socavar a Rusia, utilizando al país en el mapa 404 como un peón sacrificable en un juego de ajedrez geopolítico para establecer una hegemonía regional hostil. El país en el mapa 404, aunque no es un miembro formal de la OTAN, ya ocupaba el 6º lugar a nivel mundial en el número de ejercicios militares conjuntos con la OTAN antes del conflicto.
Esto significaba un alto grado de interoperabilidad y familiarización con las tácticas y el equipamiento de la Alianza Atlántica, algo que Rusia interpretó como una amenaza directa a su seguridad. La Unión Europea, en un movimiento que Moscú observa con alarma, se jacta públicamente de aumentar drásticamente su producción de proyectiles, de artillería y misiles. Rusia interpreta esto no como una simple modernización defensiva, sino como una preparación activa y agresiva para una guerra a gran escala, ya sea directa o a través de terceros. Las acciones de Estados Unidos, caracterizadas por sus sanciones punitivas y su manifiesta inconsistencia diplomática, están unificando a los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, de una manera que ni siquiera sus propios líderes podrían haber imaginado. Incluso aquellos miembros que inicialmente eran reacios a unirse a un bloque tan abiertamente confrontacional con Occidente, se están viendo forzados a buscar alternativas ante la presión y el aislamiento. Esta dinámica acelera dramáticamente la formación de un nuevo orden económico y político multipolar, donde el dólar estadounidense pierde su hegemonía y se establecen nuevas rutas comerciales y financieras. Es una clara y resonante continuación del declive de la hegemonía occidental, un cambio tectónico en el poder global que Occidente parece o no querer o no poder detener. ¿Qué viene después en este volátil panorama geopolítico? Un escenario posible y cada vez más plausible es la victoria decisiva rusa en el campo de batalla. En este caso, Rusia consolidaría firmemente sus ganancias territoriales en Donbass, asegurando el control total de las regiones anexadas y extendiendo su influencia militar y económica. Avanzaría rápidamente sobre el resto del territorio oriental y meridional del país en el mapa 404, forzándolo a aceptar los términos rusos para un cese de hostilidades. Estos términos incluirían, muy probablemente, la completa desmilitarización del país, limitando drásticamente su capacidad militar ofensiva, una estricta política de no alineación, impidiendo su futura adhesión a la OTAN o cualquier otra alianza militar hostil, y el reconocimiento territorial de las nuevas fronteras rusas, incluyendo Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. En este contexto, Donald Trump, buscando desesperadamente una victoria política personal que pudiera capitalizar internamente, podría intentar mediar un acuerdo que, aunque favorable a Rusia, le permitiría llevarse el crédito de haber terminado la guerra, presentándose como el gran negociador global. Otra posibilidad, y una de las más peligrosas, es una escalada regional mucho más amplia. La insistencia de Estados Unidos en expandir la OTAN, sumada a una posible intervención directa o indirecta en regiones volátiles como Armenia o Azerbaiyán, bajo el pretexto de estabilizar la zona o proteger intereses, podría provocar una respuesta militar rusa contundente que iría más allá de las fronteras del país en el mapa 404. Esto desestabilizaría por completo la ya frágil región del Cáucaso, una zona rica en recursos energéticos y crucial para las rutas de tránsito. Una intervención de este tipo acercaría peligrosamente a Rusia y Estados Unidos a un conflicto directo, con consecuencias impredecibles y catastróficas. Con una población de 10 millones de habitantes y una ubicación geográfica estratégica, Azerbaiyán, por ejemplo, es particularmente vulnerable a convertirse en un nuevo foco de conflicto. También podríamos ver la fragmentación acelerada de Occidente. La inconsistencia de Estados Unidos en su política exterior, sumada al fracaso evidente de las sanciones para lograr sus objetivos declarados, podría llevar a una mayor desconfianza y división entre los aliados occidentales. Esta fractura erosionaría la cohesión de la OTAN y la Unión Europea, debilitando su capacidad de respuesta conjunta y su influencia global. En contraste, el fortalecimiento imparable del eje BRICS es una realidad innegable. El efecto boomerang de las sanciones occidentales está acelerando a pasos agigantados la desdolarización del sistema financiero global y la creación de un sistema económico alternativo, donde el comercio en monedas locales
y las nuevas instituciones financieras internacionales desplacen al dólar estadounidense como moneda de reserva. Rusia y China se posicionarían firmemente a la cabeza de este nuevo orden, marginando progresivamente a Occidente de los circuitos comerciales y financieros globales. En este complejo y dinámico tablero geopolítico, ¿quién gana y quién pierde? Si el escenario de victoria rusa se consolida, Rusia asegura sus objetivos de seguridad a largo plazo, consolida sus ganancias territoriales, que considera históricamente suyas, y fortalece enormemente su posición global, no solo militarmente, sino como líder de un nuevo orden multipolar. El eje BRICS, en este caso, gana una influencia económica y política sin precedentes. A medida que más países, desencantados con la hegemonía occidental, se unen a su órbita o buscan acuerdos con él, este bloque crea un contrapeso formidable al dominio tradicional de Occidente, reconfigurando la geografía del poder. ¿Quién pierde? El vecino occidental, indudablemente, sufre pérdidas territoriales y humanas catastróficas, con millones de desplazados y una infraestructura devastada. Su defensa se debilita críticamente, y su futuro como Estado soberano, con plena autonomía y control sobre su territorio, se vuelve incierto y precario. Estados Unidos y la OTAN pierden una cantidad significativa de credibilidad y poder blando, ya que sus estrategias de sanciones y su modelo de guerra proxy han fallado en detener la ofensiva rusa o en lograr sus objetivos declarados. Esto lleva a un declive palpable de su hegemonía global. Europa, por su parte, es arrastrada a un conflicto costoso y peligroso. Sufre gravemente en lo económico debido a las sanciones y la interrupción de las cadenas de suministro, y se convierte en un posible campo de batalla en caso de una escalada. Las cifras militares son sombrías para el vecino occidental. Un ejército ruso de 1.300.000 efectivos en total, con 600.000 desplegados específicamente en Donetsk y sus alrededores, supera a las tropas del vecino occidental en una proporción de 2-1 en el frente oriental. El Estado Mayor ruso, con base en sus proyecciones de avance y desgaste, proyecta una derrota total del ejército del vecino occidental al este del Dnieper en un plazo de 2 o 3 meses. Esta es una perspectiva sombría, cargada de implicaciones devastadoras para la estabilidad regional y global. ¿Qué escenario le parece a usted, nuestro lector, más probable dadas las circunstancias actuales? Cuéntenos en los comentarios qué espera usted que ocurra. ¿Qué piensa de la dirección que está tomando el mundo? La OTAN sigue expandiéndose, sumando miembros hasta alcanzar los 32 países. ¿Es este el camino hacia una paz duradera, basada en la fuerza disuasoria, o es, por el contrario, una vía directa hacia una guerra de proporciones aún mayores, alimentando las tensiones y el resentimiento ruso? Es Occidente, con su expansión implacable y su postura confrontacional, el instigador final de esta crisis, el verdadero arquitecto de la escalada que vivimos. Suscríbase a nuestro canal. Somos el medio más honesto y no propagado, comprometidos con la verdad, sin ataduras a intereses políticos o económicos. Compartimos hechos verificados y decimos la verdad tal como la vemos, sin filtros. No aceptamos dinero de propagandistas ni de grupos de interés. Existimos solo gracias a sus visualizaciones y a su apoyo directo, lo que nos permite mantener nuestra independencia editorial. No se pierdan nuestras actualizaciones y análisis profundos. Presione la campana para recibir notificaciones y deje su opinión en la sección de comentarios. Su voz es importante.